Madre mía, qué revuelo está montando Can Yaman en Italia. Y es que por fin hemos pillado a su misteriosa acompañante. Llevábamos semanas, bueno, meses con los rumores a tope, que si una modelo, que si una influencer, que si una heredera, un sinfín de especulaciones. Pero esta vez, esto es otra cosa. Los paparazzi que no duermen han conseguido unas fotos de Can Yaman saliendo de un restaurante súper exclusivo en Milán, y no venía solo. Venía de la mano con una mujer espectacular. Al principio pues como que no se veían bien las caras, todo borroso, típico de las fotos robadas, ¿verdad? Pero luego zas. Un plano más cercano y boila. Tenemos a la susodicha. ¿Quién es? Pues prepárense. No es una cualquiera. Se llama Francesca Chillemi. Y si el nombre no les suena, agárrense. Fue nada más y nada menos que Miss Italia en el año 2010. Vamos, que no es una cara nueva en el mundo de la farándula italiana, pero sí que ha estado más enfocada en la actuación últimamente. Ha hecho varias series y películas allí, tiene su carrera. Y para ser honestos, no parece una relación de una noche, ¿eh? Las fotos son bastante claras. Están cogidos de la mano, salen juntos, se les ve súper cómodos. No es que se escondan, todo lo contrario. Parecen estar disfrutando de su tiempo juntos y que el mundo los vea. Esto, señoras y señores, huele a presentación oficial, ¿o no? Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, después de todo el torbellino de su vida sentimental, que ha sido una auténtica montaña rusa, parece que ha encontrado algo un poquito más estable, o al menos, quiere mostrar que lo ha encontrado. Seamos sinceros, su fama en Italia es brutal. Lo aman, lo adoran, y todo lo que hace, hasta respirar, es noticia. Así que si está con alguien, obviamente va a ser un bombazo. Y Francesca Chillemi, a ver, no es la típica chica que se asocia con los famosos que buscan fama a toda costa. Tiene su propio nombre, su propia trayectoria. ¿Será que Can ha encontrado a alguien que le entiende, que está en su mismo mundo pero sin ser opacada por su luz? Porque Can, con todo el respeto, tiene una luz que lo ilumina todo. Muchos dicen que esto es solo un montaje, una estrategia para seguir generando titulares. Y no les voy a mentir, con Can Yaman todo es posible. Ha tenido relaciones muy mediáticas y a veces, uno se pregunta hasta qué punto es todo real y hasta qué punto es para mantener la chispa viva. Pero, hey. Estas fotos no parecen forzadas. Se ven muy naturales, muy cómplices. Piénsenlo bien. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Can ha estado muy centrado en su carrera de actor, en sus proyectos, incluso en su lado solidario. Ha habido un momento de calma, entre comillas, en cuanto a su vida personal en los titulares. Y ahora, de repente, ¡pum! Francesca Chillemi, Miss Italia, su nueva ilusión. A mí me da la impresión de que esta vez va en serio, o al menos, que se lo está tomando en serio. Si fuera algo pasajero, seguramente lo hubieran pillado de forma más discreta, o al menos, las fotos no tendrían tanta calidad, ¿no creen? Esto es como una declaración. Miren, señores, aquí estoy, y estoy con ella. Y la verdad es que hacen una pareja estupenda, si me preguntan. Ella es guapísima, tiene clase, tiene esa elegancia italiana que tanto nos gusta. Y Can, bueno, Can es Can. La potencia italiana personificada, con ese carisma que lo hace irresistible. Juntos, boom. Son una bomba de relojería mediática. Lo que sí está claro es que Italia ha acogido a Can Yaman con los brazos abiertos. Le han dado una segunda oportunidad, un nuevo hogar para su carrera, y ahora parece que también le han dado un nuevo amor. Es una historia de éxito, de superación y ahora, de romance. Pero ¿creéis que esta vez Can Yaman ha encontrado a la persona que está buscando, o es solo otro capítulo más en su vida de estrella?